Ignacio Torres, socio fundador y director general de Foresight Real Estate, graduado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Innovación de Negocios y Mercadotecnia. Ha participado en más de 1,500 proyectos en 13 países. Conferencista y teórico en la industria inmobiliaria. Ha sido reconocido con 8 premios de la National Association of Home Builders por desarrollo y marketing en productos inmobiliarios. Hoy nos presenta su conferencia Innovación y tendencias en Real Estate. Encantados de estar aquí platicando acerca de lo que nosotros vemos como el futuro inmediato de Real Estate. Vamos a platicar de muchas tendencias. Y pues bueno, ya me presentaron, soy Nacho Torres de 4S, no 4S, 4S, somos mexicanos, entonces somos 4S. ¿A qué nos dedicamos? A la consultoría. Muchos de ustedes ya nos conocen, algunos saben quiénes son y algunos de aquí son clientes de nosotros. Cuando me pidieron dar esta plática, una de las cosas que veíamos es que la data, los datos y las tendencias están muy claras, por lo menos en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y es bien importante entender en dónde está la laguna. Y es bien importante entender dónde está Torreón, cómo está el mercado inmobiliario, pero lo más importante es entender hacia dónde va. Y es importante entender que el futuro es lo más importante, no el pasado. El pasado nos da experiencias, pero el pasado no quiere decir que se repita. ¿Qué tenemos que hacer? Ver hacia el futuro para ver qué es lo que esperamos, para actuar en consecuencia, porque el mundo es diferente. Y sobre eso empieza mi plática. Y sobre eso, no sé si me ayudan a proyectar, por favor. Y sobre eso vamos a platicar hoy. Hoy vamos a platicar acerca de lo que está pasando. Y lo primero que les tengo que decir es que el mundo cambió. El mundo ya no es igual. Ya no esperen que el pasado se va a repetir. Entonces, lo que pasa en el pasado simplemente nos explica el pasado, pero no nos proyecta el futuro. Y como el mundo cambió, y adicional de que el mundo cambió, el mundo es un maldito caos, porque es un caos, porque nada está en su lugar, tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que entender que el mundo está muy diferente a como lo dejamos o como vivíamos antes de pandemia. Todo ha cambiado, hasta los precios de la canasta básica. Todo ha cambiado. La forma en que consumimos medios, la forma en la que consumimos productos inmobiliarios, la forma en todo prácticamente ha cambiado. Todo ha cambiado. Y sobre eso tenemos que entender que el mundo tiene diferentes elementos. Entonces, ¿qué tenemos que entender y qué nos afecta a todos los que estamos en el mundo inmobiliario? A todos los que estamos en el mundo inmobiliario hay 5 elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. El mundo cambia en todo, pero estos 5 creo que nos afectan en nuestros negocios y en nuestras vidas. Pero hoy no voy a hablar de sus vidas, hoy voy a hablar de sus negocios. ¿Qué tenemos que entender? Que tenemos una nueva economía, no es la misma de antes. Tenemos una nueva demografía, tenemos nuevos productos, tenemos una nueva vida y tenemos nuevos medios. Todo ha cambiado. Vamos a empezar primero con lo que creo que no podemos hacer nada, pero que tenemos que estar conscientes. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? En cuestión económica, en una visión económica. Y lo primero es que sí, que el mundo está en guerra. Sí, el mundo no está creciendo. El mundo está creciendo muy despacito. Se esperaba que el año pasado el mundo creciera cerca del 4,1% y únicamente crecimos 2,9% en el mundo. Sí, así es. El mundo está de cabeza. Ahí está la expectativa. Ahí está la expectativa. Íbamos a crecer 4,1, únicamente crecimos 2,9. Esa es la realidad. No hay que ser alarmantes, pero hay que ser realistas y actuar en consecuencia. Y entender también que hay muchos elementos que están abonando a este mundo de cabeza. Y como todos sabemos, pues hay una guerra en Ucrania. ¿Y por qué Ucrania es tan importante? Porque Ucrania, para los que no saben, no es un país grande, pero es un país que está demasiado especializado. Entonces, cuando eres un país tan especializado y hay productos de la canasta básica que tienen alta importancia en Ucrania, pues todo se va de cabeza. Hay 3 o 4 productos que cerca del 20 o 25% de la población mundial están concentrados en Ucrania. Ese es el gran problema que tenemos. Es como si Estados Unidos invade México y ¿qué va a pasar? Pues no va a haber aguacates en el mundo porque producimos todos los aguacates. No va a haber plátanos, no va a haber televisores, no va a haber automóviles porque eso es lo que producimos en México. En Ucrania se produce mucho acero.
El producto que dice aquí, arrabio, es un derivado del acero. Fíjense el porcentaje mundial que produce Ucrania en el mundo. Y no nada más eso, sino productos de primera necesidad como el trigo, como la cebada, como el aceite comestible. Por eso Ucrania es un problema para el mundo. No porque sean grandes, no porque sean importantes, porque están altamente especializados. Porque el mundo, con el comercio mundial, se empezó a especializar y las grandes economías o los países que querían desarrollarse agarraron cierta especialización para lo que son buenos. Los mexicanos somos buenos para muchas cosas, no para producir petróleo, pero somos buenos para producir carros, para exportar alimentos, para hacer televisiones, para muchas cosas, no para el petróleo. Y nos empezamos a especializar. Y así es como está el mundo. Y después, cuando ves el tema o la participación que tiene Ucrania en el acero y ves su infraestructura, en donde Ucrania era el principal proveedor de partes de la industria aeronáutica, porque Boeing y Airbus lo dicen, pues el mundo está de cabeza. Ese es el gran problema que tenemos, que Ucrania tiene una parte importante. Vean sus puertos, totalmente destruidos. No hay cadena de suministro, y ahorita lo están explicando. No hay cadena de suministro. ¿Y eso qué pasa? Lo que está pasando es que también estamos teniendo inflación, pero el gran problema de la inflación no es la inflación per se, que sí es un problema, pero el problema tiene un punto más importante, que sí tiene que ver con una política monetaria, pero también tiene que ver con por qué está provocada la inflación. En los años anteriores, prácticamente las personas que provocaban inflación eran muebles, vivienda y todo lo relacionado al hogar. Estaba prácticamente la inflación. O sea, nosotros los del mundo inmobiliario provocamos las inflaciones de las grandes economías. Lo que está pasando hoy en día en la gráfica del 2022 es que esa parte negra, que era alimentos, que antes no la teníamos considerada porque los alimentos ya no subían de precio, hoy es el gran factor que está subiendo las inflaciones en el mundo. Los productos de primera necesidad a los cuales estábamos acostumbrados, que ya no subían de precio porque estaban disponibles, hoy ya no están disponibles. Y eso sí es un gran problema. No estamos creciendo, hay problemas de suministro, la inflación nos está matando en productos de primera necesidad y por eso no se ha podido detener la inflación, porque los productos están ligados a productos de primera necesidad que todos consumimos todos los días. Y lo peor de todo es que estamos en la zona del mundo que peor desempeño está teniendo. Miren, yo soy apolítico completamente. Es más, odio la política. Lo que sí es cierto es que hay una estadística clara en el mundo que te dice que los gobiernos de izquierda crecen menos que los gobiernos de derecha. Y toda Latinoamérica está gobernado por la izquierda. Y Latinoamérica, el próximo año y el subsecuente, será la zona en el mundo que peor desempeño económico va a tener en crecimiento. Pues alguna correlación hay. Ese es el gran problema que tenemos. Y después vienen otros problemas que a lo mejor no quitan el problema que tiene en el mundo, y hay algo bien importante. Es cuando empezó Trump, se empezó a pelear el mundo. Para los que no saben, China es el 15% del PIB mundial y Estados Unidos el 25%. O sea, $1 de cada $1 del mundo es Estados Unidos. 1 de cada $4 en el mundo es Estados Unidos. Y el otro 15% es China. Entre ellos son el 40% del PIB mundial. Si el 40% del PIB mundial no tiene interacción económica, el mundo está mal. ¿Por qué? Porque los americanos producen iPhones, se los venden a los chinos, los americanos generan utilidades y los americanos con esas utilidades nos compran a nosotros automóviles, porque nosotros se los producimos. Y así sucesivamente. Eso es lo que está pasando también, por eso el mundo no está creciendo. Cuando ganó Biden pensamos que las relaciones con China se iban a suavizar. Las relaciones con China cada día están peor. Lejos de arreglarse, Biden lo que trae es una guerra comercial mucho más potente que la que traía Trump, que la detonó Trump, pero hoy en día la estadística nos dice que eso no está pasando, que no se está arreglando. Y cuando no hay interacción económica, el mundo no crece, y es el 40% del PIB mundial. Sin embargo, también hay que entender por qué está pasando y por qué la guerra comercial. Fíjense, hace 20 años. Hace 20 años el principal socio del mundo era Estados Unidos, el principal socio comercial del mundo era Estados Unidos. Aquí está, todos los países que están azul, el principal socio comercial era Estados Unidos. 20 años después, ¿quién es el principal socio comercial del mundo? China. Ahí está. ¿Quiénes son los únicos que somos el principal socio comercial de Estados Unidos? Estamos al lado, no tenemos otra. Pero el resto del mundo es China. Por eso hay esos problemas. El liderazgo está cambiando. Hay que entender qué está pasando con el mundo. Y así está la evolución.
La evolución de comercio exterior de China ha sido brutal. Por eso toma tanta relevancia. Y por eso hay tanta relevancia que esos dos países estén peleados. Y también entender eso cómo le afecta a México. Para los que no saben, México es una de las economías que tiene el mayor índice de complejidad económica. El índice de complejidad económica mide los niveles de exportación de una economía. Y México es un país altamente exportador. Entonces, lo que pasa allá afuera en el mundo nos pasa a nosotros porque dependemos de las exportaciones. Somos un país altamente enfocado a las exportaciones y si el mundo está enfermo, nosotros también nos vamos a contagiar, porque tenemos un índice de complejidad económica mucho más elevado que cualquier país de primer mundo. Para el tamaño de nuestra economía prácticamente exportamos todo y somos mucho más abiertos que Brasil, que Estados Unidos, que la zona euro, ¿no? Porque tiene interacción económica entre ellos, Brasil, España, Japón, etc., etc. Y en los últimos 25 años nuestro índice de complejidad económica se ha duplicado. Y para los que no saben, es tanto nuestro nivel de exportación que México exporta más productos que toda América Latina en conjunto, quitando Brasil. Y somos mucho más grandes que Brasil en exportaciones. Somos gigantes. Dependemos de lo que pasa en el mundo. Por eso tampoco México ha crecido. ¿Por qué? Porque dependemos de lo que pasa en otros países. ¿Por qué? Porque estamos abiertos. ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. La teoría económica dice que las economías que más se han abierto son las que más se han desarrollado, con sus diferentes retos, definitivamente. Pero tenemos que entender qué está pasando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la oportunidad? Pues la oportunidad es muy clara. Hace rato hablaban del tema del nearshoring. Pues sí, está claro. China tiene un gran problema. Y el gran problema que tiene China es que ya no es un país barato, es un país altamente costoso. Y ya venía siendo costoso porque China tiene un gran problema que se llama bono demográfico. Y Brasil tiene un gran problema que se llama bono demográfico. Y Rusia tiene un gran problema que se llama bono demográfico. Y bono demográfico quiere decir que ya no hay más gente para trabajar porque sus poblaciones ya no están creciendo. México sí. México sigue creciendo, seguimos teniendo hijos. Cada vez menos, pero seguimos teniendo. Entonces la población económicamente activa de México va a seguir creciendo. Y aparte, los costos de exportación de China son elevadísimos. Y lo peor de todo es que, fíjense, los principales puertos del mundo son chinos, y por mucho. Lo que pasa es que no tienen gente, tienen infraestructura, y el costo que hoy en día, o las horas que están teniendo de espera los buques en los puertos chinos, es gigantesco. Y eso se transfiere a una estadística muy clara. Fíjense, esta es una fotografía aérea de todos los buques que están en China, en el puerto de Shanghái. Increíble, está saturado, o sea, está todo parado porque no hay gente, porque tenían COVID, porque ya no quieren trabajar por diferentes razones que hacen que el costo sea pues prácticamente 10 veces más. Ese es el costo que tenemos de dólares por metro cúbico de transportar a México versus China. No hay vuelta atrás, eso no va a cambiar, no es un tema de corto plazo, es un tema de largo plazo. El mundo está contaminado, pero tenemos una gran oportunidad y coincido en lo que estaban diciendo en la plática anterior. Tenemos una gran oportunidad porque eso no va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y todo el mundo habla del tema del nearshoring. Oye, el tema del nearshoring, ¿y qué es lo que va a pasar? Hay que tener claro qué significa, y ya lo explicaron hace rato. Near, de cercano, o sea que están al lado. Pero para estar al lado y para tener comercio tienes que tener un país comprador, un país consumidor. Y las grandes zonas de consumo del mundo son 4, hombre. Una es Estados Unidos, otra es Europa, otra es Japón y otra es Australia. Los países del primer mundo. Australia no tiene fronteras porque es una isla, Japón no tiene fronteras porque es una isla, Europa tiene Europa del Este y Estados Unidos tiene a México porque es mucho más barato que Canadá, porque en Canadá nadie quiere trabajar tampoco. Entonces, la gran oportunidad del nearshoring en el mundo está aquí en México. Eso está claro. ¿El mundo está enfermo? Sí, sí está enfermo. ¿El mundo tiene neumonía? Sí, sí tiene neumonía. ¿Nos podemos contagiar? Pues a lo mejor sí, pero México tiene vacuna. Y tiene una vacuna bien potente. Y aparte tenemos la patente y la patente la podemos vender. Esa es la analogía que podemos hacer. Se vienen muchas oportunidades. Esa es la realidad. Y pues obviamente la expectativa en México está que va a haber segmentos que van a crecer
por la tendencia que tenemos, y hay segmentos que no van a crecer tanto. Este es un estudio que hacemos todos los años que se llama Panorama Inmobiliario México y Latam, que publicamos todos los eneros de los años. Métase a nuestra página 4srealestate.com, en la parte de Data Insights, ahí viene la parte del panorama. Es un documento como de 40 páginas, es gratuito, nada más metan su correo y lo van a poder descargar. Y ahí está la expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Es claro que en México la parte industrial va a tener una parte bien importante, pero también otros giros, porque cuando creces económicamente, en consecuencia, demandas otros productos inmobiliarios, aunque no todos están en su mejor momento, y de eso vamos a platicar. El mundo está de cabeza, pero México sí tiene una gran oportunidad. Pase lo que pase con el gobierno federal, no pasa nada. Pase lo que pase con las elecciones. El único tema que desde mi punto de vista, siendo economista, me preocupa o me preocuparía o hay que vigilar en un gobierno federal, sea quien sea, es la deuda. Nada más. Si la deuda sigue estando en los mismos parámetros de cerca del 50% del PIB, estamos bien, porque somos un país que no debe tanto aunque no lo creamos. Porque Japón debe 260 su PIB, Estados Unidos debe como 130% su PIB, España debe como 110% su PIB, y así me voy con todos los países. Brasil es el que anda más cercano a nosotros, como en 70 y tantos % del PIB. México sí debe, pero no debe tanto en comparación con los demás. Entonces, lo único que no nos tiene que preocupar es que no debamos tanto. Si no debemos tanto, si se lo quieren gastar en otro aeropuerto o en 3 aeropuertos, en trenes o en lo que quieran, pues ¿qué más da? Mientras no se endeude, la verdad es que es un tema de política económica. Lo que nos van a beneficiar es este tipo de factores. Estos tipos de factores que nos ayudan a que la inversión en los últimos años, o más bien en los últimos 12 meses, 3 de cada 4 empresas que están llegando a México en la zona norte ni siquiera son de Estados Unidos. Adivinen dónde son. De Asia. Los asiáticos también se están viniendo a invertir aquí. ¿Por qué? Porque dicen, pues yo le tengo que vender al americano. Si lo produzco en mi casa, lo produzco en México, pues no importa, yo lo voy y lo produzco en México, ahí invierto, ahí meto mi dinero, ahí le vendo a los americanos y chan chan. Entonces hay oportunidades. Pero esas oportunidades también traen retos, y hay que entender también qué está pasando con México, porque México tiene una demografía diferente y la demografía también nos cambia las preferencias de mercado. Y estamos acostumbrados a que el mundo inmobiliario es muy estático. No, el mundo inmobiliario ya no puede ser estático porque el mundo no es estático. Y cuando estamos hablando de nueva demografía, hay que entender 3 elementos importantes que cambian las preferencias de las personas. Primero, tenemos una nueva estructura demográfica, esa no nos la podemos quitar de encima. Somos diferentes. Segundo, tenemos nuevas generaciones. Los alfa, los millennials, los centennials, los X, Y, Z, Y, H, no sé cuántas hay. Ahorita van a ver todas las que hay. Están segmentadas porque tienen preferencias diferentes. Y después tenemos la integración tribal, o es la segmentación psicográfica, que también tiene que ver con las preferencias. Todos los productos en el mundo están segmentados. La música está segmentada, la ropa está segmentada, los carros están segmentados, todo está segmentado. Los hoteles están segmentados. ¿Por qué los productos inmobiliarios no? 4S viene desde hace muchos años predicando el tema de la segmentación de productos que genera mayores ventas. ¿Por qué pasa eso? Fíjense, ¿qué está pasando con Latinoamérica? ¿Qué está pasando con el mundo? Fíjense, en 1950 la población de más de 60 años era únicamente el 4.8% de la población. Por eso nadie le ponía atención a ese pobre segmento. ¿Por qué al 4.8% de la población? Nada le interesaba hacer producto para ellos. 50 años después del 4.8 nos vamos al 7.2, no crece absolutamente nada. Sin embargo, ya estando en el 2023, para el 2050, prácticamente 1 de cada 4 personas en Latinoamérica, y la estadística es igual para México, van a tener más de 60 años. Las condiciones cambian, los productos cambian, las preferencias cambian. ¿Y qué tenemos que entender? Pues que este segmento va a activar el mundo inmobiliario. Tendremos que hacer productos para ellos. Y no nada más son asilos, como muchos le llaman, no. El espectro inmobiliario para poder hacer productos de gente de más de 60 años es gigantesco. Las variaciones de productos que tenemos están ligadas al nivel de cuidado, al tema de costo. Hay 25 diferentes productos que tendremos que hacer. En México hay 0, Latam hay 0. Tendremos que empezar a pensar en este tipo de productos. ¿Por qué? Porque la demografía está cambiando. Y hay proyectos que ya existen. Y este proyecto tan bonito, tan impresionante, es un proyecto
en Latinoamérica, no en México, ni en Europa, ni en Estados Unidos, en Latinoamérica, específicamente en Colombia, en Cartagena de Indias, en donde nos tocó trabajar, hacer el estudio, hacer el análisis y recomendar esto al cliente. Y es un producto que si no tienes 55 años de edad no puedes comprar aquí. ¿Por qué? Porque es para empty nesters, gente que ya sus hijos se fueron y están comprando un second home y todas las amenidades están pensadas para ellos. Los anchos de las puertas, las dimensiones de los baños, los elementos adicionales que le agregas al equipamiento, etc, 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 etc. No la alberca, no la ludoteca, como todos ponen en sus fraccionamientos de casas, no. Es algo completamente diferente. Obviamente el destino lo permitió. Y de repente empiezan a encontrar productos de estas categorías. Su producto se llama Mandala, que es en Brasil. Fíjense la publicidad, hasta la publicidad es increíble de este producto. Es algo completamente diferente, es algo que está cambiando las preferencias del mercado. ¿Y por qué nos tenemos que fijar en los cambios del mercado? ¿Por qué? Porque primero la población está creciendo. En Latinoamérica somos 450 millones de habitantes, pasaremos a 520 millones de habitantes, pero fíjense, ese recuadro verde se ve de la siguiente forma. Esta es la población que tenemos en México y Latam de cada una de las generaciones. Y adivinen cuál es la población económicamente activa, todo ese recuadro. Fíjense. Tenemos ya generación alfa, tenemos generación Z, tenemos millennials, tenemos generación X y tenemos baby boomers. Y muchos de ustedes siguen pensando que los millennials son el futuro. Ay, los millennials son el pasado ya, van 10 años atrás. Existen dos generaciones, la generación Z y la generación alfa, que ya están activando el mundo inmobiliario y que lo activaron antes de que nos diéramos cuenta. Y sobre eso tenemos que actuar. Y ese es el producto que tenemos que pensar hoy, que nadie ha pensado, de 18 a 32 años. Y por eso se activan hoy en día en ciudades como Estados Unidos, en países como Estados Unidos, los productos en renta, los productos eco-living y varias soluciones que tienen hoy día para estos segmentos, porque esos segmentos no tienen capacidad de compra. A ver, levante la mano cuántos arriba compraron su primera casa abajo de 35 años. Varios, pero no todos. Entonces, ¿por qué a ellos me los están masacrando? Es que los millennials no compran nada, son unos codos, no tienen dinero. Están chavos, están jóvenes, no tienen presupuesto, simplemente activan otro producto diferente inmobiliario y sobre eso tenemos que hacer. Y aparte, fíjense la cantidad de personas que tenemos en esos segmentos que se irá recorriendo, que las otras generaciones empezarán a desaparecer. Entonces, los productos genéricos que hoy hacemos, que estamos acostumbrados a venderles a la generación X, temo decirles que para el 2030 se van a vender muy poquitos. Y ya estamos en 2023. Y el año se está yendo bien rápido. Entonces, pronto estaremos en el 2024 y de repente ya no venderán nada de lo que están vendiendo hoy en día. Y para todos hay productos, sí. Pero el problema es que tenemos productos demasiado homogéneos cuando tenemos demografías demasiado cambiantes. Y vienen otros elementos también psicográficos. Y no nada más tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con todos los productos inmobiliarios en el mundo. Este es un estudio que hicimos para un centro comercial en donde hay una segmentación específica para la gente que no quiere tener hijos y que quiere tener perros. Y que los perros es lo más importante, es un producto submixtos que va a tener frente a una plaza comercial muy chiquita, en donde la plaza comercial pues se va a ver como esto, algo para sus perros. ¿Por qué? Porque ellos deciden que sus perros es lo más importante. Y ahí está la vivienda, es un proyecto normal en donde todo está pensado para la mascota. Porque la mascota es lo más importante, perfecto, está bien, no nos vamos a pelear, eso es lo que quieres, eso es lo que te doy. Eso es lo que te vendo, esto es lo que te ofrezco. Pero entender que el mercado está cambiando. Y fíjense cómo está cambiando la demografía. El 40% de los hogares en Estados Unidos, ¿sí?, el breadwinner, o sea, el que sustenta el hogar, son mujeres. Nada más fíjense lo poderoso. Primero, un aplauso para las mujeres. Y segundo, sí, muy bien, claro, por supuesto que sí. Y segundo, lo poderoso que se vuelve esa preferencia. Y sobre eso, fíjense, me encantó este proyecto. Es un proyecto, tengo entendido que en Canadá, en donde es un despacho de arquitectura. 100% de las personas que trabajan en ese despacho son mujeres y es un despacho de arquitectura de mujeres que creó este producto que se llama Reina. Es un despacho de arquitectura que es un producto 100% para mujeres. Un proyecto de mujeres diseñado por mujeres, ni un solo hombre. Ahí está el proyecto, 100%. Todas las mujeres, todos los que participan son mujeres. Ahí está, 100% segmentado.
Y los hoteles también vivirán. El tema de los videojuegos cada día tiene más fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Las preferencias y las nuevas demografías nos hacen hoy en día pensar en nuevos productos, y ese es el siguiente tema. Y los nuevos productos hay que entender que van ligados a una ciudad. Y hay una gran tendencia que acabamos de dar una plática nosotros en 4S que se llama la ciudad de los 15 minutos. Es un concepto urbano, global. Si no mal recuerdo, es un colombiano el que desarrolló el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Y la ciudad de los 15 minutos, algunos dicen la ciudad de los 20 minutos, quiere decir que a 15 o 20 minutos está todo lo que necesitas, toda tu vida. Está tu hogar como epicentro, está tu trabajo, está tu entretenimiento, están tus servicios, está donde compras, están todos tus elementos. Y esos 15 o 20 minutos son caminando o en transporte público. Eso no se puede lograr si no empezamos a densificar ciudades. Y lo más triste es que México va al revés, estamos expandiendo ciudades. Ciudades como Torreón, ciudades como Querétaro, ciudades como Toluca, todas estas ciudades que no son las 3 principales ciudades que digamos que en un segundo o tercer nivel, han duplicado su población y han extendido su territorio 5 veces. Es imposible que México tenga un presupuesto en calles, infraestructura, drenaje, escuelas, policías, semáforos, you name it, lo que ustedes me quieran decir, para poder extender nuestro territorio 5 veces. Si Torreón se hubiera quedado con la misma extensión de hace 20 años, tendríamos las mismas calles que Houston, pues nada más las arreglaríamos y hubiéramos densificado la ciudad. Las grandes ciudades del mundo son ciudades de 15 minutos y todas son densas. A la altura que ustedes me digan, algunas tienen edificios chaparros, otras edificios altos, pero al final todas son densas. Extender las manchas urbanas no es el futuro de las ciudades. Las mejores ciudades del mundo son densas y todas están en Europa, algunas en Canadá y otras en Australia, todas densas. Y viene ligado a esto. Pero la ciudad de los 15 minutos no se puede hacer si no tiene como epicentro la vivienda. Porque hay muchos gobernantes que me dicen, vamos a hacer ciudades de 15 minutos, vamos a cerrar calles, vamos a poner banquetas, vamos a poner escuelas. Si la gente no vive, se tiene que trasladar, no es de 15 minutos, es de 1 hora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y miren, la ciudad de los 15 minutos tiene un concepto bien interesante y lo más preocupante es que la congestión urbana nos cuesta un dineral. O sea, a los mexicanos la congestión urbana nos cuesta un dineral. En México específicamente el 6.4% del PIB. ¿Qué tenemos que hacer? El futuro de las ciudades está ligada a la vivienda asequible, pero vertical. Las ciudades se tienen que verticalizar. Y puede haber vivienda horizontal y puede haber vivienda vertical, claro, pero no todo es vivienda horizontal. También tiene que ser vivienda vertical, porque aparte para que sea asequible, ya hoy en día con los costos de la tierra tiene que ser vertical, pero no tenemos regulaciones. Y fíjense, cuando vemos la parte de vivienda vertical en México, la oferta está al revés, nada más hay departamentos caros, ahí está el 59%, que es para el 19% del mercado, que únicamente estoy considerando el ABS más C, que a su vez ese 19% es el 7% de la población. O sea, esa tabla es 7, 14, 15, 30, 34, que son todos los segmentos socioeconómicos que tenemos en México. Si nada más tomo en cuenta los primeros 3, que es vivienda de $1 millón para arriba, ese 7, 14, 15 se convierte en 19, 39, 42, como mi universo de gente que pudiera comprar vivienda de arriba de $1 millón, por redondear números. El inventario que tenemos hoy a nivel nacional está al revés. 60% de los departamentos están para el 19% de inventario disponible, están para el 19% del tamaño de mercado, que a su vez es únicamente el 7% de la población. O tienes casas baratas lejanas o tienes departamentos caros céntricos. Ese es el resultado. Así está la Ciudad de México. Ese es el gran problema con la Ciudad de México. Eso es lo que tenemos. Obviamente los segmentos de abajo no se solucionan con este tipo de iniciativas de densificar ciudades. Tienen que venir acompañados obviamente de programas federales de vivienda que ayuden a otros elementos. Y cuando analizan las 4 principales ciudades, México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, todavía están peor que el resto del país, porque la tierra según esto se vuelve más cara. Sin embargo, la tendencia es que las ciudades sí se están verticalizando y el país está vendiendo más vivienda vertical. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes demografías, porque los que no tienen hijos no quieren irse a una casa lejana y hacer 1 hora de tráfico, quieren vivir una vivienda vertical cercana. El problema es que no hay vivienda, el problema es que no hay oferta. Y a pesar de eso, estamos vendiendo más.
Todas las ciudades el año pasado vendieron más. Aquí está Torreón hasta abajo, en donde el año pasado vendimos 220 departamentos contra 190 el año pasado. Estamos en pañales. Para que ustedes se den una idea, ¿sí? 190 contra 7,600 en Guadalajara. Ustedes tienen 1 millón y cacho de habitantes, ellos tienen 5 millones y cacho de habitantes. Si lo sacas proporcional, pues deben tener como 500, 600 unidades. Para los que piensan que hay una sobreoferta de vivienda en Torreón, están equivocados, no hay sobreoferta. Falta oferta de vivienda vertical en diferentes segmentos, no en los segmentos caros, ahí sí estoy de acuerdo. Pero fíjense lo que está pasando. Ahora, ¿se puede hacer vivienda vertical asequible? Sí, sí se puede. Oye, es que las tierras están muy caras. Sí, sí se puede. Si en Nueva York se puede, en Torreón se puede. Porque está bien bonita su ciudad, pero no está tan bonita como Nueva York. ¿A poco no? Eso está claro. Está bien bonita, me encanta Torreón y son bien amigables. Pero está más bonito Nueva York y mucho más caro. Entonces, si en Nueva York se puede hacer, en Torreón se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Falta densidad. Las densidades son ridículas. Los gobiernos tienen que entender y ustedes tienen que luchar contra los gobiernos para que liberen densidades. La densidad es un cáncer en el desarrollo inmobiliario. Y ahorita les voy a explicar por qué. Hay diferentes programas. Por ejemplo, Monterrey implementó un programa que se llama DOT, Desarrollo Orientado al Transporte. ¿Qué le dicen los desarrolladores? Haz lo que quieras, la densidad que quieras, la altura que quieras, los departamentos que quieras. Pero haz vivienda a un precio adecuado. Porque los programas DOT tienen una calificación de Affordable Housing, vivienda asequible. Y como es densa, pues es vertical. Le quitas estacionamientos, etc, etc. Y empezamos con esos elementos y te dan puntos. Y fíjense, hicimos este ejemplo. No es en México. Es una ciudad en Latinoamérica. Vamos a buscar tierra. Ok, vamos a hacer vivienda vertical. 1 terreno, 2 terrenos, 3 terrenos, 4 terrenos y vamos agarrando una zona. Entonces, ¿qué pasa? Esa zona tiene, pues, 11 terrenos, 5,000 metros, 4,000 y así nos vamos porque todos los terrenos son irregulares. ¿Qué pasa cuando tenemos 200 viviendas por hectárea y tenemos un CUS de 6? El resultado final de la densidad pareciera que es una regulación comunista. ¿Por qué? Porque el resultado final de la densidad nos hace que todos los departamentos midan lo mismo. Y son 200 viviendas por hectárea con un CUS de 6. En muchas ciudades pasa eso. Fíjense el tamaño, 300 metros del departamento. Pues por eso no hay vivienda vertical, porque todo es cara. No hay solución. Ok, ya se meten a la regulación y suben la densidad a 350 viviendas por hectárea. No manches, 300 es un chorro. 350 viviendas por hectárea con los mismos CUS de 6 me da departamentos de, adiós, 170 metros. ¿Cuántas personas pueden pagar 170 metros? El 7% de la población. Algunos ni eso. En Ciudad de México 170 metros, créanme que están bien caros. Y se baja el 3% de la población. Por eso no se vende, no hay soluciones. ¿Dónde podemos hacer vivienda vertical asequible? En muchas zonas de todas las ciudades de México que tienen estas 5 características, que están abandonadas, a la baja nivel socioeconómico, céntricas o cercanas, deshabitadas y equipadas. ¿Qué zonas son esas? Sus centros de ciudad. Sus centros están abandonados a la baja nivel socioeconómico, es la zona centro, pues por eso se llama el centro, están deshabitadas, están equipadas. Así es. Ahora, ¿cómo está? Y fíjense, esto es Guadalajara. Esto, lo que ven en el centro es el centro de Guadalajara. Esas son las líneas del metro. Y lo que está en rojo es lo que tiene mayor nivel de deshabitabilidad y marginación. O sea, no hay vivienda, no hay personas, está en el centro, pero hay metro. Así son todas las ciudades. Así es Guadalajara. Vamos a construir el metro, sí, de la estación de la nada a la estación de la otra nada. ¿Quién se sube en medio? Nadie, porque hay puro fantasma. Así está. Así diseñamos nuestras ciudades. No hay densidad para hacer vivienda en Guadalajara. Todo el mundo se va a Zapopan porque tiene dinero y tienen departamentos caros. Y venden mucho, sí, claro. Pero imagínense el potencial de mercado que tenemos en ciudades como Guadalajara. Y ahí está, totalmente marginado, metro. Ciudad de México, la línea central de Reforma y toda la parte de arriba, a naranja y roja, marginada, abandonada, no hay nada de vivienda. ¿Y dónde hay la mayor proporción de líneas del metro? Ahí mero. De estación de la nada a estación de la nada. ¿Quién vive ahí? Absolutamente nadie. Y no hay vivienda asequible.
porque no se puede, porque es complicado y porque no hay densidad. Sin embargo, empezamos, y bueno, voy un poquito atrasado, hice un filtro de nuestra plataforma que se llama Ready, de ciudades como Monterrey, para ver qué porcentaje de departamentos medían 170 metros, no llegamos ni al 5%, a nadie le alcanza. Hicimos un análisis en Guayaquil, hicimos un análisis en Guatemala, hicimos un análisis en las ciudades que ustedes me digan, y todos los latinos tenemos el mismo problema porque copiamos el modelo tejano y le metemos la densidad. La densidad es un cáncer, hay que quitarla, hay que eliminarla, que el desarrollador haga lo que el mercado quiere. Fíjense lo que hizo Monterrey, la parte azul es donde está el metro y el metrobús o ecovía. Casualmente todo pasa por el centro de Monterrey. Todo el municipio de Monterrey en esa zona que pasa el metro implementó DOT, Desarrollo Orientado al Transporte. Hagan lo que quieran, pero hagan producto alineado al mercado. ¿Para qué? Para no tener que expandir la mancha urbana. Fíjense los resultados que tuvo DOT. 45, 169 y 522 de los productos más caros. Los productos baratos nadie los compraba porque no había. ¿Qué pasó en Monterrey? Fíjense, el segmento residencial vendió 2.500 unidades, luego el segmento residencial plus, luego el premium y luego el premium plus. Se alineó el mercado. Las ventas y el inventario están alineadas gracias a una regulación. Todavía existe el reto del medio, sí, y para eso el área de San Nicolás y Guadalupe tendrá que implementar ese tipo de cosas que también tiene el metro. Pero fíjense lo que pasa en Monterrey, o sea, Ciudad de México, en el segmento Premium Plus tiene el 5% de inventario, luego el 44%, luego el 30%. O sea, del segmento residencial tiene el 20% de inventario, no tiene nada. Y la Sheinbaum ahí regalando 170 depas para que la población tenga vivienda. Por favor, 170 depas para la cantidad, el tamaño es nada. Guadalajara está un poquito menos balanceado, pero si no hace una regulación se van a tener problemas. Y miren Monterrey, 3, 14, 20 y 55. Hasta ahí está balanceado. Por medio de la regulación podemos hacer mejores cosas. Y se está vendiendo muy bien. Y están todos ocupados, y los inversionistas y todos. Y hay diferentes formatos de vivienda asequible y de diferentes cosas. Y ojo, y con esto quiero hacer una conclusión bien clara del tema que dije. No es un tema de costo de tierra, es un tema de uso de tierra. Fíjense ese ejercicio, 2.000 metros contra 2.000 metros, 200 unidades por hectárea, 1.000 unidades por hectárea, o densidad de 1.000 viviendas por hectárea. Un terreno te lo venden en $500, otro te lo venden en 1.000. Los dos son los mismos terrenos, en uno puede ser 40 unidades, en otro puede ser 200. Uno es un negocio de $10 millones, el otro es un negocio de $30 millones. En uno, el de 40, pues vas a tener que hacer unidades de $250,000, y en el otro vas a hacer unidades de $150,000. ¿Por qué? Porque te permite regular el mercado. Fíjense el valor que toma la tierra del total del negocio, la incidencia, 10% contra 6.7%. Es un negocio más grande, es un negocio, que tiene menor incidencia en la tierra, y es un producto mucho más económico que el de $250,000, y las absorciones son bien diferentes, de 150,000 contra 250,000. Mismo terreno pagando el doble del precio por metro cuadrado. No es un costo, es un uso de la tierra. Tenemos que utilizar más la tierra, y la tierra vale por lo que le puedes poner encima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pelear por tener mejores regulaciones. Las tendencias están cambiando, el retrofitting, vamos a empezar a utilizar obviamente los edificios viejos. El tema de la vivienda renta empezará a crecer. En Estados Unidos el tema de adaptive reuse o reutilización adaptativa está creciendo de una forma acelerada, porque los costos de construcción no nos permiten construir nuevos edificios. Entonces están comprando edificios viejos y los están reconvirtiendo, los están cambiando. Si ustedes se meten a cuántos hoteles business class se han reconvertido en vivienda en renta, se pudieran sorprender de la cantidad de ejemplos que hay. Y el mercado es lo que va a pasar, la vivienda. Y obviamente también tendremos que explorar nuevos sistemas de construcción. Eso pasa en Emiratos Árabes, esto pasa en Tabasco, México, en donde construyen una casa por $4,000. Ojo, no estoy diciendo que hagan casas de ese tipo, lo que estoy diciendo es que la tecnología tenemos que empezar a utilizarla, porque los costos nos están matando. Y hay cosas que empiezan a cambiar, como el co-living. ¿Por qué? Porque la demografía está cambiando y los productos están cambiando. Y tenemos que ser más innovadores con cada espacio que diseñemos. ¿Por qué? Porque el mundo no puede pagar más metros. Cada metro tiene que tener un objetivo, cada metro tiene que ser flexible. El outdoor es bien importante, tenemos que integrarlo, no nada más el high-end. Los productos de usos mixtos tienen alta preferencia, pero usos mixtos con objeto, usos mixtos que se utilicen como usos mixtos y que convivan entre sí. Esta es una librería de Chicago,
La librería de Chicago tiene un programa bien interesante en donde rescata lugares, pone las librerías y arriba hace vivienda. Fíjense el ejemplo que tenemos, me encanta. Ojalá el gobierno hiciera este tipo de cosas en conjunto con la iniciativa privada. Son departamentos de affordable housing y obviamente la logística va a empezar a crecer de una forma importante en todos los sentidos. El tema industrial va a empezar a crecer en todos los sentidos. Este es un proyecto industrial en Indonesia, y ya casi acabo porque ya me están apurando. En Indonesia, ferretería abajo, logística y storage en medio, vivienda 4 niveles. Así es. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa? Lo industrial también se empieza a combinar ya con lo urbano. Esto es lo que empezamos a ver. Y quiero decirles que el día de ayer, como 4 veces, anunciamos la compra de una plataforma inmobiliaria que se llama Datos, que se especializa en la información industrial, donde ya forma parte de la familia 4S. Y sobre la parte industrial, en base a la compra y la disponibilidad que tenemos de datos, hay que entender en dónde está México. Los datos que presentaron ahorita de Fibra 1 difieren un poquito con nuestro inventario que tenemos en datos. ¿Por qué? Porque tomamos otra clasificación adicional, un escalón abajo de toda la infraestructura que hay, entonces eso hace que suba el nivel, pero más o menos las proporciones son similares. Nosotros tenemos una 16ª parte del inventario que tiene Estados Unidos, y nada más para que sea una idea, todo el inventario que tiene Chicago, la zona de Chicago, es el inventario industrial que tiene todo México. Y Brasil tiene una 1/5 parte de lo que tiene México, nada más para que entendamos las proporciones. Pero ¿qué es lo bonito de lo industrial? Después de todo esto y el mercado industrial, ¿qué va a pasar? Fíjense cómo está creciendo. El inventario está creciendo a pasos agigantados. Pero no nada más crece el inventario, baja la disponibilidad prácticamente está en cero, y también sube el tema de lo más importante, obviamente, ¿sí? También es el tema de los precios. No nada más está creciendo, sino está teniendo los crecimientos más acelerados en los últimos años. Estamos acelerando el inventario, está bajando la disponibilidad y obviamente los precios. ¿Qué va a pasar con Torreón? Pues obviamente Torreón, estando bien conectado, teniendo mano de obra calificada, teniendo universidades, teniendo cierta especialización en manufactura, va a crecer y va a crecer rápido. ¿Qué les falta? Les falta infraestructura. ¿Por qué? Porque la frontera sí tiene muchos beneficios, está en la frontera, pero no tiene algo que se llama mano de obra calificada. Le escasea la mano de obra. Aquí les sobra mano de obra. Lo que les falta es infraestructura. Hay que pensar en la infraestructura, porque eso trae beneficio económico. Y algunas cosas más, el retail también está creciendo, nada más que está creciendo de una forma diferente en Estados Unidos. Hay que entender cómo está creciendo. Los usos y consumos de las personas en retail han cambiado completamente. El retail no va a desaparecer, y menos en México, porque en México el retail es el espacio de entretenimiento de los mexicanos. O sea, no tenemos otro lugar donde irnos a pasear más que Almanara y a Galerías Torreón, o la Galerías Laguna, no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué? Pues no hay nada, no tenemos un Central Park. Y si hay Central Park, pues está bien seco, porque no lo he visto. Yo por lo menos no. Entonces, y por último, ya para terminar, es el tema de la oficina. ¿Qué va a pasar con la oficina? Y la oficina, pues todo el mundo que cree que va a desaparecer, que no va a existir, que etc. Y sí, efectivamente, los metros cuadrados de oficina que tenemos hoy en día, pues tiene una variable bien importante, es que la gente ya no quiere estar todo el día en una oficina. Esa es una realidad y no podemos quitárnosla de encima. Este es un estudio que hizo un despacho de arquitectura, el despacho de arquitectura más grande del mundo, que se llama Gensler. Esto no lo hizo 4S, esto lo hizo Gensler, en donde entrevistó a 2.500 trabajadores en Estados Unidos. Les preguntó, ¿qué demonios quieres hacer? Y el 52% dijo, dame un modelo flexible, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y el otro 19% dijo, yo me quedo en casita. Y el otro 30% dijo, yo sí voy a la oficina. ¿Por qué? Pues porque el café me sale gratis. Así de sencillo. Eso fue en el 2021. Ahora, ¿qué pasa en el 2022 o 2023? Entrevistaron otra vez a los 2.500 trabajadores o a otros 2.500 trabajadores. Dicen, el mercado de oficina está recuperando. ¿Por qué? Porque hay un 42% de los entrevistados que dice, voy a ir un día más. Pues eso no es recuperarse. Eso es que van a ir un día más. Y lo más importante es que la oficina está cambiando en concepto. Quieren cosas adicionales en los mercados de oficinas. Ahora, les voy a poner el ejemplo de lo que está pasando en las principales economías de Latinoamérica para que vean qué es lo que está pasando. Pues sí tenemos un mundo de inventario. Eso sí es cierto. Y eso no lo podemos negar. Hay segmentos que están creciendo y hay segmentos que se vieron beneficiados por la pandemia. Vivienda en todos sus segmentos, ¿sí? Que no haya oferta en algunos es diferente, pero vivienda se vende y se vende muy bien. Y la parte industrial también, pero la parte de oficinas no. Ahí está el inventario, 8 años, 10 años, 13 años, 7 años, 3 años, 6 años, 5 años, 33 años y 15 años.
33 años en la Ciudad de México. Tienen que hacer una regulación para esos edificios, reconvertirlos a vivienda, pero vivienda asequible, porque si los convierten a departamentos, van a ser departamentos caros que como quiera no se venden en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque únicamente es el 3% de la población. ¿Y qué pasa con grandes mercados como Nueva York? Les prometo que ya con eso acabo porque ya lo estoy aburriendo. ¿Qué pasa con grandes mercados como Nueva York o Manhattan? Que es como la meca del mercado de oficinas, porque ahí está, es la capital financiera del mundo. Lo que pasa en Nueva York pasa en todo el mundo. ¿Qué pasa? Las ocupaciones no se están recuperando en Nueva York. Sin embargo, hay grandes ganadores. Los trofeos, o sea, los superedificios nuevos, bien equipados, con una tecnología, con etc., se los están quitando de las manos, tienen 100% ocupación. Entonces, si tú en Manhattan tienes un edificio más o menos, o viejito, o no bien equipado, lo vas a tener lo más seguro vacío. Pero si eres un edificio nuevo, o reconvertido, o lo que tú quieras, con tecnología y con este tipo de oficinas, con estos equipamientos, lo más seguro es que esté lleno. ¿Por qué? Miren, hicimos un análisis. Y pues sí, para ejemplificar, o sea, hicimos un análisis y así es la forma de ejemplificar. Entonces, hoy en día, pues ya se dieron cuenta, el 70% de la gente dice, o híbrido o no quiero ir a la oficina, ¿sí o no? Entonces, cuando tú trabajas en una zona cercana a Manhattan y quieres trabajar desde tu casa porque no puedes pagar Manhattan, porque pagas 10 metros y duermes parado, pues mejor te vas a los suburbios y te rentas una casita o compras una casita donde puedes dormir por lo menos sentado. No acostado, sentado. Entonces, si estás en Manhattan y hay y esto es con los campus de oficinas también, estas oficinas en los suburbios. Imagínense que tú tienes una oferta en Chester y en New Windsor. ¿Dónde están? Pues quién sabe, pero así se llaman los lugares. Y está Manhattan. Y la oferta de oficinas de Chester y de New Windsor, pues así se ven. Esto es real, ¿eh? Se pueden ustedes meter a loopnet.com, que es un marketplace de retail y de varias cosas, y ahí están las fotitos, te dicen cuánto te cobran, ahí está, 100% listo para que mañana empieces, hasta hay unos muebles que te regalan y todo, está padrísimo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando tú analizas la gente que hoy en día tiene como epicentro Manhattan? Y toda esta gente, suponiendo que son los trabajadores totales de una empresa, toda esa gente que va a ir un día o una vez al mes a la oficina, ¿a dónde van a ir? ¿A Manhattan o a Chester? Con todo respeto que me merece Chester. Pues obviamente toda la gente que está en esos suburbios, viviendo en los suburbios, pues se va a ir a Manhattan. Y como no necesitan tantos metros, se van a ir al mejor edificio. Y eso es lo que está pasando con el mercado de oficinas. Los edificios de medio pelo están sufriendo y van a seguir sufriendo porque no ofrecen un valor. ¿Por qué? Porque necesitan menos metros. Y los grandes corporativos están diciendo, tengo menos metros muy bien equipados porque como quiera tengo rotación de la gente que está ocupando el espacio para trabajar. Y no necesito hacer que una persona viaje 1 hora y media para poder justificar su trabajo. Se puede quedar en su casa perfectamente bien, sobre todo aquellas economías que están enfocadas al tema de servicios. La gente no valora trabajar en su casa. La gente lo que valora es no estar en el tráfico, porque los hogares ni siquiera están preparados para poder trabajar. Tratamos de acomodar un escritorio de 3.5 metros cuadrados en sus casas de 130 metros cuadrados. No caben. Y esos 3.5 metros cuadrados para poder trabajar de una forma adecuada durante 8 horas sentado. No caben. O sea, la gente no quiere trabajar en sus casas. La gente lo que no quiere es estar 1 hora y media en el tráfico. Sobre eso tendremos que entender que las grandes compañías pues van a cambiar sus cosas y van a empezar a aparecer nuevos productos, nuevos segmentos, nuevas cosas que cambiarán y que combinarán la vivienda con la oficina, y nosotros le llamamos el concepto de home más office. Y por último, rápido, nueva vida. El mundo quiere 3 cosas y sobre esas tenemos que trabajar. El mundo ya no quiere tráfico, ya no quiere distancias, quiere no estar en el tráfico. Segundo, por primera vez en la historia nos preocupamos por el mundo. Y tercero, nos estamos preocupando porque nada nos alcanza. Y prácticamente hay que entender que no nos va a pasar lo de los americanos, esta es nuestra realidad. Oye, voy a comprar una casa con mucha área verde. No nos alcanza. Mejor hay que integrar conceptos verdes a los proyectos que se unan y se conecten con espacios públicos que nos ofrece la ciudad, y cuando te conectas con espacios públicos vendes más. No es un tema de precio. Vean el ejemplo de 20, casas de $1,5 millones de pesos que dentro de 2 años serán 100% sustentables. Entonces, ¿qué entendemos? Que hay diferentes tendencias y también hay que integrarlas a nuestra nueva vida
Porque el wellness, el bienestar de las personas, también es un concepto que se integra en los productos inmobiliarios. Y me voy con el último ejemplo, en donde fíjense, este proyecto no te vende amenidades, no te vende fachada, no te vende nada. Lo único que te vende es que tú aquí vas a poder sembrar lo que tú comes, y el último es, vas a tener aire fresco o aire limpio donde vives. Es lo único que le importa. El bienestar, energía. Este proyecto en Dinamarca me encanta. Te venden energía positiva. Vas a salir bien positivo. No guapo, no más alto, no, positivo. Y eso es importante. ¿Sale? Y entender que con eso, pues prácticamente las tendencias están cambiando, la forma de comercializar, los espacios serán por tiempo, no definidos. Entender que los proyectos van cambiando y van cambiando. Tenemos que incorporar espacios flexibles para poder entender las nuevas necesidades. Último ejemplo, este proyecto lo hicimos en Medellín con un cliente. Fíjense, área base de tu departamento es un área fija que tiene la distribución, y la parte azul es un área que tú puedes seleccionar los elementos que le pones a tu departamento. Obviamente este proyecto se llama Mixa porque es un proyecto de usos mixtos y puedes mixear, como le dicen los colombianos, todos los elementos, y tiene un grado de especialización y personalización. Y al final, la tecnología nos está alcanzando. Es importante que entendamos que ya hay empresas que en 5 clics, ustedes, como el iPhone, ahí está, pueden pedir su casa. Así de sencillo, así de fácil, y así va a ser. La inversión en tecnología es gigantesca. Hay proyectos que ya están logrando 42% de eficiencias porque lo único que permiten en su estacionamiento son autos autónomos. Y al final, la inteligencia artificial, ChatGPT, que llegó para cambiar la vida de las personas, pues nos dice que la industria de la construcción también tendrá muchos cambios, y hoy en día con una cámara en Estados Unidos, para el tema de reutilización adaptativa, le toman foto y en cuestión de una semana creo que te dicen si el edificio está listo o está apto para hacer una reutilización adaptativa. ¿Lo compras o no lo compras? Con una semana. Y pues cosas como estas en donde le dices, oye, diséñame un departamento con diferentes estilos, y en 15 minutos tienes el diseño de interiores y puedes hacer 25 opciones y ponérselas al mercado para que te digan cuál le gusta. Y con eso, después de 150 filminas de haberlos aburrido, pues entendemos que el mercado está cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva economía. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva demografía que provoca nuevos productos, nos da una nueva vida y seguramente tendremos nuevos medios. Y con eso termino mi presentación y espero que la hayan disfrutado de la misma forma que yo la disfruté presentársela a ustedes, y muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Ignacio Torres Zorrilla por su participación. Le invitamos a que por favor permanezca en el escenario. Le recordamos que las preguntas podían realizarse al escanear el código QR que se encuentran en su mesa. A continuación, daremos lectura a la pregunta seleccionada para nuestro ponente. Dice así: en La Laguna, los proyectos de edificios de oficinas son muy pocos. ¿Cuáles cree usted que sean los factores de éxito que se deben de considerar en este tipo de proyectos? Pensé que no iba a tener tiempo para las preguntas, pero qué bueno que la hacen, y creo que el tema de oficinas es bien importante. Primer tema que hay que entender: ¿cuál es el mercado de oficinas? ¿Qué provoca la demanda de oficinas? Y la demanda de oficinas está provocada por las economías que tienen una alta especialización en servicios. Las economías que tienen alta especialización en la industria primaria, donde están minas y necesitan tierra, campo para poder sembrar. Las economías que están especializadas en la industria secundaria, que es la industria de la transformación, pues necesitan parques industriales, como Querétaro, que necesitan muchos parques industriales. Y las economías que evolucionan, como Estados Unidos, a industrias de servicios, no necesitan, los anteriores necesitan muchos espacios de oficinas. Ahora, ¿qué está pasando con el mundo? Lo que está pasando con el mundo es que las ciudades que tienen una especialización en alguna industria o en algún servicio, pues esa especialización en la oficina genera colaboración. Si Torreón empieza a desarrollar la industria de servicios de una forma más importante, la capacidad de demanda de metros cuadrados de oficina va a crecer. Ahorita, ¿por qué no crece? Porque Torreón no es una industria de servicios. Torreón es una industria primaria y secundaria mayormente, no una industria terciaria. ¿Qué economías son terciarias? Pues la Ciudad de México, todos son servicios, porque no hay industria. Bueno, sí hay algunas partes de industria, pero muy poquitas para el tamaño de la economía.
y pues obviamente no hay un metro cuadrado sembrado ni de minería, ni de agricultura, ni menos de pesca, ¿va? Bueno, ahora con el lago de Texcoco que vamos a recuperar, pues a lo mejor algunos pececillos, pero nada más. Entonces, entender primero cuál es el factor que demanda oficinas en Torreón. Y lo que tenemos que entender es que cada ciudad tiene una capacidad y va ligada a la industria de servicios. Si la industria de servicios no crece de una forma más rápida, la cantidad de metros cuadrados que tendrá Torreón como capacidad será muy poca. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los metros cuadrados adecuados o cuántos son? Yo calculo que al año más o menos una ciudad como Torreón más o menos debe andar con una absorción de entre 3,000 y 3,500 metros cuadrados, más o menos una idea. Ciudades como Monterrey, Guadalajara anda alrededor de, pues Guadalajara a lo mejor 50, 60 mil metros cuadrados de renta al año de absorción. Monterrey un poquito más alto, los mejores años, un año hubo 120 mil, pero digamos que entre 70 y 80, y aquí estamos hablando de 3,500, 5,000. Querétaro anda en 12, 13, 14 mil metros cuadrados, para que más o menos se den una idea. ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que ser proyectos con este tipo de características. Proyectos genéricos hoy en día no están funcionando. Y también entender la composición de las unidades económicas. Si ustedes hacen plantas de 5,000 metros cuadrados o de 1,000 metros cuadrados para grandes corporativos, con todo el respeto que me merece la laguna, ¿cuántos corporativos hay en la laguna que puedan pagar 1,000 metros cuadrados de renta de una oficina? Y aparte se lo rentan en obra gris. Y multipliquen eso por los metros cuadrados de equipamiento, no da. Hay que entender cuál es la composición de las unidades económicas para hacer un producto alineado a ese segmento, que tenga todos los elementos que platicamos aquí y obviamente ser muy discreto y muy claro en cuántos metros cuadrados hay hoy de inventario para no sobreofertar. Y creo que con eso pudiéramos tener un mercado que va a ir creciendo, porque si las economías evolucionan, sí crece de forma importante la parte de servicios, porque la parte industrial tiene como consecuencia que la parte de servicios empiece a crecer. Y creo que esa es una de las soluciones que pudiéramos pensar. No veo a Torreón como una ciudad que tenga un problema de sobreoferta de metros cuadrados de oficinas. Váyanse a las 3 grandes ciudades de México y verán lo que es un gran problema de oficinas. ¿Chale? Gracias, licenciado, por su respuesta. Le suplicamos permanecer en el escenario. A continuación, recibiremos a Héctor Salas García, representante de nuestro patrocinador Grúas Laguna. Grúas Laguna. En Grúas Laguna ponen a disposición la más completa oferta de servicio para renta de grúas en la comarca lagunera. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia que ofrece atención las 24 horas, los 365 días del año. Grúas Laguna, orgulloso patrocinador. Y bien, recibamos con un aplauso a Héctor Salas García, representante de Grúas Laguna, quien hace entrega en estos momentos de un reconocimiento por su participación al licenciado Ignacio Torres Zorrilla. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en el segundo Foro Inmobiliario del Norte, El Poder de Construir el Futuro de México.